las importaciones. Bien, entonces toda la gestión aduanera, ¿no?, en relación a las importaciones se va a desenvolver en este marco legislativo aduanero, que es la Ley General de Aduanas, su reglamento, la tabla de sanciones y algunos procedimientos aduaneros como el manifiesto de carga o el procedimiento propio para la importación para el consumo. La Ley General de Aduanas ha sido modificada en algunos de sus artículos hace algunos meses atrás, pero todavía no está en vigencia todas las modificatorias. Y para ello vamos a reconocer las diversas aduanas que existen pues en el país, ¿no? Tenemos 16 aduanas a lo largo de todo el Perú. No todas tienen el mismo movimiento operativo. Las que registran mayor movimiento operativo son, en primer lugar, la aduana marítima del Callao, que concentra más o menos el 70% o tal vez más de todo el comercio que mueve el Perú. Bien, luego tenemos la aduana aérea, que es más significativa en monto, en cuantía, porque ustedes, si nos ponemos a pensar rápidamente, ¿qué tipo de transporte es más oneroso, más caro, el aéreo o el marítimo? El aéreo, ¿no es cierto? Entonces, para elegir, para decantarme por un transporte aéreo, ¿cómo debe ser mi mercancía? ¿De poco valor? No, ¿no es cierto? Tiene que ser pues una mercancía quizás a la mira para ser robada, ¿no? Una mercancía riesgosa, de mucho valor, entre uno de los conceptos, ¿no? Pero otros también podrían ser la inmediatez con la que yo necesito la mercancía, ¿no? Tal vez si son productos perecibles de mucho valor, si son medicinas, vacunas, que también cuestan bastante caro, ¿no?, que se necesitan en el momento. Entre otras, como por ejemplo revistas, ¿no?, revistas especializadas o de moda, semanarios, periódicos. Si lo llevo por la vía marítima, pues el periódico me llegaría un mes después, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Y ese tipo de cosas, por inmediatez, se elige la vía aérea. ¿Bien? Luego tenemos la aduana de Pisco, de Cusco, Pucallpa, Puerto Maldonado, Chimbote, Iquitos, Salaberry, Hilo, Tacna, que es otra aduana que mueve bastante, ¿no?, a nivel operativo y de monto también. La aduana de Paita, que también mueve bastante, Tarapoto, Mollendo, Tumbes. De esa lista de aduanas que les he citado, podríamos agruparlas en dos puntos. Por ejemplo, miren, si yo les digo la aduana marítima, ¿no?, la aduana de Pisco, la aduana de Salaberry, la aduana de Chimbote, es diferente a la aduana de Cusco, ¿no?, a la aduana, por ejemplo, de Tarapoto. ¿En qué se diferenciaría? O a la aduana de Puno, por ejemplo. Tipo de mercancías, Tipo de mercancía, sí, ¿qué más? A ver. Pero como aduana, Muy bien. El primer grupo que mencioné comparten en común que tienen puerto, ¿cierto? Tienen puerto al mar, como dice su compañero. ¿Cómo se llama? Ricardo. Muy bien, como dice Ricardo, aquellas tienen puerto, tienen mar, las otras no. Entonces, ¿cuál será su función? Claro, la aérea es por el tránsito en sí que no tiene un puerto, pero tiene un aeropuerto, ¿no? Las otras, las que les mencioné, las que su compañero dice que no tienen mar. Transbordo de trazabilidad. Transbordo, muy bien. A ver, pensemos en la aduana de Cusco o en la aduana de Tarapoto. Ahora pensemos en la aduana de Tumbes y en la aduana de Puno, por ejemplo, ¿no? Y en la aduana de Tacna también. Tumbes, Puno y Tacna. ¿Qué rol cumplirá allí la aduana? ¿Qué rol principal cumplirá la aduana? ¿Se acuerdan que hablamos del tipo de control, no? Que el control aduanero, ¿qué controlaba? Mercancías, personas y medios de transporte, ¿no es cierto? Muy bien.
En la aduana de Tumbes, en la aduana de Puno, ¿no? ¿Qué se controlará, por ejemplo, de esos tres conceptos? Personas, muy bien, ¿qué más? Mercancías, también, ¿no es cierto? También. Y medios de transporte, igual, ¿no? Pero sí, al ser puntos limítrofes del Perú, ¿no es cierto?, también se controla bastante a las personas, quizás más que en los otros puntos, ¿no? Como por ejemplo en la aduana marítima. No es tanto, ¿no? O sea, el tránsito de las personas pues no es así tan fluido, quizás pues un crucero que llegue, ¿no? Y se haga un control pero mínimo, no porque vayan a pasar mercancías, ¿no? Y ese sea su parte de su vida cotidiana o de su actividad económica principal. ¿Ustedes conocen Tumbes? ¿Han ido a Tumbes alguna vez o a la zona de Tacna en la frontera con Chile? ¿O en Bolivia y Perú? ¿Cómo es el tránsito comercial de las personas trasladando las mercancías? En Tacna. En las zonas francas es normal, ¿no? Claro. Porque se habla con tipo de vehículos, las mercancías es un poco más fluida, pero más allá hay unas marcas estrictas. Pero en una zona franca es más. Claro, se tiene que declarar, ¿no es cierto? Se tiene que declarar, hay un monto tope, ¿no? Bien, entonces esas aduanas, ¿no?, tienen un rol pues diferente. Ya acá las podemos ver, ¿no?, en el mapa del Perú, distribuidas a todas las aduanas. Bien, entonces vamos a recordar algunos principios que rigen no solo la gestión de las importaciones, sino toda la operatividad aduanera. ¿Bien? Son principios universales a nivel de todas las aduanas en el mundo, ¿no es cierto? El primer principio es la facilitación del comercio exterior. No solamente porque los países deseen hacerlo así, sino que hay organismos internacionales que promueven esos principios, como la OMA, la OMC, ¿no? Facilitar el comercio exterior para todas las naciones. Y en virtud de este principio, pues se crean ventanillas únicas como la UCE, ¿no? ¿Qué más? Se habla de un despacho anticipado, ¿no? Para reducir los tiempos de atención, ¿bien? Se crea un OEA, ¿no? Un operador confiable, etc. Entonces, los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior y a contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos qué es control aduanero. Miren, cuando dice que es un servicio esencial, no es cualquier palabra. En nuestro país, ¿cuáles son servicios esenciales? Muy bien, la salud. ¿Qué más? La educación, ¿no? La salud, por ejemplo. ¿Se puede dejar de trabajar en la salud? O sea, el servicio como tal, ¿no? Las personas sí de eso tienen un rol que cumplir, pero el servicio como tal es continuo o es discontinuo, por decirlo así, ¿no? Digamos, el hospital dice, yo hablo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, luego no me interesa que haya muertos, ¿no? Es continuo, por eso se llama que es un servicio esencial, ¿bien? ¿Y qué dice del comercio exterior? Que también es un servicio esencial. Y es así, el puerto no atiende las 24 horas, o le dice a los barcos, mira, yo atiendo hasta las 6, y ahí esperen todos los barcos fuera, ¿no? Hasta mañana a las 6 de la mañana. No, ¿no es cierto? Es esencial. Y es tanto así, miren, que cuando hay feriados, ¿no? Cuando hay feriados no laborables, en la aduana no se puede dejar de atender. Incluso el servicio tributario tampoco se puede dejar de atender, ¿no? Lo que hacen, como en otros servicios, es cumplen roles, ¿no? Si un grupo sale de vacaciones, toma el feriado ahora, el otro grupo ya no, pero lo importante es que el servicio siempre esté continuo, ¿bien? Continuo. Ahora, no todas las áreas de la aduana funcionan las 24 horas, pero los que recepcionan el microbarco, los que participan en la libre tráfica, los oficiales aduaneros, exportación, ¿no funcionan las 24 horas? Sí, ¿no es cierto? Porque es un servicio esencial. Y a eso se refiere cuando es un servicio esencial. Bien, entonces, ¿a través de qué va a lograr eso? A través de la sistematización de sus procesos. Se tiende a tener pues un proceso automatizado, ¿no? Por ejemplo, el drawback y la exportación. ¿Cómo es ahora? Más fácil, ¿no es cierto? Tú lo puedes hacer vía electrónica.
Y sería genial que también, poco a poco, pues el servicio de importación también sea así de manera total, ¿no? Pero se está tendiendo a eso, ¿no? Para disminuir los tiempos de atención. El control aleatorio, ¿no? En la clase anterior hablamos sobre la gestión del riesgo. Y eso tiene que ver con el control aleatorio, ¿no? Gestionar bien el riesgo a los importadores pues, más riesgosos o a los exportadores más riesgosos, ¿no? Participación de los agentes económicos en general, la gestión de la calidad y otro principio importante, ¿no? En el comercio exterior, el principio de buena fe. Se debe creer que lo que el importador declara, en nuestro caso, como importación, ¿cómo es? Cierto, ¿no? Que sus documentos son ciertos. Que si la tela cuesta $3 y él dice que cuesta $1, debemos creer que es cierto. Debemos creer. Pero hay que pedirle, pues, ¿no? Él va a tener la carga probatoria de, valga la redundancia, probar que realmente pagó $1 por esas telas. Debe probarlo. ¿Bien? Se parte de la buena fe, sí, pero su contrapartida es la carga probatoria, que la va a tener ¿quién? El importador, ¿bien? El dueño de la operación. La presunción de veracidad. Presumo que esos documentos son verídicos, ¿no? Y bueno, la publicidad de sus procedimientos, ¿no? Para que haya transparencia. Y tenemos a los operadores de comercio exterior, que lo vimos también en la clase pasada, ¿no? Que dijimos que podría ser cualquier persona natural o jurídica, interviniente o beneficiaria en los regímenes aduaneros. Y la Ley General de Aduanas nos va a hablar de cada uno de ellos, que los habíamos visto también, ¿no? Vamos a recordar. Hablamos del transportista, ¿no? Que es la persona natural o jurídica. Cuando hablo de persona natural, es la persona tal cual, o sea, no como constituyendo una empresa, ¿no? O una agencia de aduana, sino, por ejemplo, una persona que tiene luz y actúa pues, con un negocio, por ejemplo, ¿no? Y que está realizando una importación, ¿bien? Entonces esa es la persona natural. La persona jurídica es cuando dos o más personas naturales, ¿no? Constituyen una empresa, ¿bien? Aunque también una podría constituirlo, ¿no? Si es una EIRL, podría constituir una sola persona, pero tendría que ir ante registros públicos, constituirse como la ley manda, etc., ¿no? Bien, entonces, cuando hablo de transportista, es la persona natural o jurídica que traslada por sus mercancías. El agente de carga internacional, ya sabemos que es el que consolida o desconsolida la mercancía, ¿bien? Y tenemos el almacén aduanero. El almacén aduanero es aquel que va a custodiar temporalmente, ¿qué cosa? La mercancía, ¿cierto? Custodia entonces temporalmente las mercancías, cuya administración está a cargo de la autoridad aduanera o de otras dependencias públicas o personas naturales o jurídicas, entendiéndose como tales a los depósitos temporales. Bien, ahora, hay depósitos públicos y depósitos privados. Ambos necesitan de la autorización de la SUNAT, ¿no? O de la aduana para operar como tal. ¿Quiénes tienen depósitos privados? Pues primero aquellos que tienen relativa capacidad económica, ¿no? Buen movimiento de importaciones y que le conviene tener su propio depósito a estar alquilando uno, porque siempre está importando. Ahora, si yo tengo un depósito, no solamente lo tengo como stock de mis mercancías, sino porque le voy a sacar partida, ya que me puedo acogerme no solamente a la importación, sino también al régimen de depósito. Entonces, ¿qué hago? Les comentaba también en la clase anterior, Saga, ¿no? Los retails en general, cuando hubo esto lo del mundial, ellos con antelación importaron televisores, Blu-rays, etc. Pues porque sabían que la venta de televisores y de estos artefactos iba a ser muy buena, ¿no? No querían quedarse sin stock, pero no les conviene pagar los impuestos en el momento. ¿Bien? Entonces, si yo importo, digamos, 100.000 televisores, ¿no? O 500.000 televisores, y yo pago los impuestos por 500.000 en este momento, es bastante dinero.
Pero si yo tengo un depósito propio, yo digo, mira, voy a importar los 500.000, pero de los 500.000, en este momento solo voy a nacionalizar, o sea, importar 50.000. Los demás los someto al depósito. Hazme una cuenta, ¿no?, corriente del depósito para llevar a cuenta mi saldo. Voy viendo cómo va la venta en todos mis locales a nivel del Perú y digo, ahorita, de acá a 2 semanas, dame 40.000 más. Me descuentan los 40.000, ¿ya? Te pago ahora los impuestos por los 40.000. Quizás al siguiente mes, ahora quiero 200.000 porque tengo muchos pedidos por internet, tengo bastantes pedidos, ya me puedo ir proyectando. Entonces, voy a pagar los impuestos de 200.000, pero no pago de todos en un solo momento. A nivel empresarial eso se conviene bastante, a nivel de los contadores, ¿no?, para no perder liquidez. ¿Bien? Entonces, pueden ir jugando así con los regímenes, ¿no? Importé sí, pero lo someto al depósito. Como se dice en el argot aduanero, voy a dormir la mercancía, ¿no? Voy a dormir la mercancía. Además que para ellos eso no representa un costo, ya que no le pagan a un almacén, ellos tienen su propio almacén. Cuando está sometido al régimen del depósito, ellos no pueden disponer de esa mercancía, no pueden venderla porque todavía no es suya. ¿Cuándo va a ser suya? Cuando la importe y pague los tributos correspondientes. ¿Bien? Si dispusieran de esa mercancía, tendrían multa y sanción. ¿Bien? Entonces, no pueden disponer de esa mercancía hasta que paguen los impuestos. El agente de aduana. ¿Alguno de acá trabaja en alguna agencia de aduana? ¿Usted dónde trabaja? De pizza de cero. ¿De PIN? De pizza de cero. De pizza. ¿Y cuál es su rol en...? Soy de Muy bien. ¿Y con quién trabaja? ¿La aduana marítima, aérea, un negocio? marítima, aérea y ¿Pisco? Ah, qué bueno. Miren, entonces ya nos va a poder poner bastantes ejemplos. A ver, ¿alguien más trabaja en una agencia de aduana? ¿Usted? ¿En qué agencia? Inversiones aduaneras, ¿Y cuál es su rol? caja de operaciones. Ah, ya, muy bien. Entonces ella también nos va a poder aportar, ¿no?, con diversos ejemplos o experiencias, ¿no?, que es muy bueno saber. ¿Cómo se llama usted? Erika. Erika. ¿Y usted? José. José. Muy bien. Ahora necesitamos una María y un Jesús para completar el nacimiento. Entonces tenemos a los agentes de aduana. A ver, José, por favor, léanos. Agente de aduanas. El agente de aduana es una persona natural o jurídica autorizada por la Administración Aduanera para prestar servicios a terceros en toda clase de trámites aduaneros en las condiciones y con los requisitos que establezca la Ley General de Aduanas y su reglamento. Muy bien. Entonces, la agencia de aduanas, ¿no? La agente de aduanas se encarga, pues, de realizar esos trámites, ¿no?, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. Les comento, a raíz de las últimas modificatorias que se dieron a la Ley General de Aduanas, aún no está vigente, está pendiente del reglamento, pero esas últimas modificatorias nos hablan de una nueva forma de destinar la mercancía. Cuando hablamos de destinación aduanera, ¿qué era destinación aduanera? ¿Se acuerdan? Yo les comenté. ¿Qué era destinar? Muy bien, ¿no? Manifestar tu voluntad al momento de someter un régimen, ¿no? Tu mercancía. Tú manifiestas tu voluntad y dices, mi voluntad es, entre comillas vamos a poner destinar, ¿no?, mi mercancía a la importación. Mi voluntad es destinarla al depósito, ¿no? Entonces tú manifiestas tu voluntad. Eso es destinación aduanera. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se podía destinar una mercancía, ¿no? ¿Con qué documento se puede destinar una mercancía? Yo le comunico a la aduana mi voluntad a través de qué documento. Muy bien, la DAM, ¿no es cierto? Antes DUA, ahora DAM, y más antes póliza de importación, ¿no? Así se llamaba. Entonces, todos conocemos que es a través solo de ese documento, que es la DAM, o conocen otra forma de destinación, con otro documento. Pero igual es una declaración, ¿no es cierto? Claro, es una DAM, pero simplificada, ¿no? Otra forma.
Bien, no conocíamos, ¿no? Y esa DAM tenía que estar pues firmada por un agente, ¿no? Cuando es una DAM propiamente. Algunos pueden despacharla por sí mismos, que es una simplificada, por ejemplo, ¿no? Bien, pero con las nuevas modificatorias ha salido una nueva forma de destinación de la mercancía. Y esa forma de destinación se llama el pasaporte de las mercancías. Así se llama, el pasaporte de las mercancías. Que para nuestra legislación es bastante novedoso, no existía un precedente así. Pero en el mundo sí se utiliza, se llaman cuadernos ATA. De atar, pero se llaman así, cuadernos ATA, por sus términos en inglés. Bien, más conocido como el pasaporte de las mercancías. Las personas tenemos pasaporte. Las mercancías ahora también pueden tener pasaporte y prescindir del servicio de la gente de aduana. Pero, tranquilos, que no va a funcionar para todo, definitivamente. Es más, cuando salga el reglamento, estamos esperando que salga el reglamento para ver todos los votos que le dan, ¿no? La gestión de riesgo que va a tener, ¿no? Este tipo de destinación. Pero eso tiene ciertos fines. Por ejemplo, para facilitar los eventos científicos, deportivos. Y miren que esta modificatoria sale a la luz del Dakar, de los Juegos Panamericanos, que va a haber mucho movimiento a ese nivel. ¿Cómo opera? Pues ese ya sería un tema de un seminario, ¿no? De modificación, las últimas modificaciones, ¿no? Pero les voy a decir, ¿cómo operaría? Supuestamente, ¿no? Porque aún no sale el reglamento, como les comento. Pero les cuento cómo opera a nivel internacional. Cuando hay un evento deportivo, científico, ¿no? Las cámaras de comercio actúan como agentes garantizadores a través de los bancos, ¿bien? Pero no un banco que esté ubicado acá en el Perú, sino un banco internacional. Entonces, digamos, en los Juegos Panamericanos, ¿no? Vienen de Colombia, ¿no? De Venezuela, y ya no necesitarían contar con los servicios de un agente aduanero, sino que a través de las cámaras de comercio solicitan estos cuadernos ATA con unas declaraciones especiales, y quien afianza, ¿no? La posible deuda tributaria por ingresar algún equipo especial al Perú e internarlo, va a ser este banco internacional, ¿no? Que con el refrendo, la garantía de la Cámara de Comercio, va a poder ingresar esa mercancía. ¿Y cómo lo va a ingresar a la aduana? No a través de una DAM, sino a través de un cuaderno ATA. ¿Bien? Y dice, ¿no? La ley, porque no sabemos lo que dice el reglamento aún, dice la ley que esto puede ingresar de forma escrita o de forma electrónica. Si es de forma escrita, sería numerando un expediente. Asumo yo, porque todavía no sale el reglamento. ¿Bien? Pero si es en forma escrita, ¿cómo le hago la trazabilidad del control? Los plazos en el sistema, ¿no? Es un poco complicado. Por eso estamos esperando que salga el reglamento para saber cómo va a operar en la realidad, ¿no? ¿Cómo va a operar? Bien, pero eso es una modificatoria, ¿no? Como para que más o menos sepan qué es lo que está pasando. Y luego tenemos el dueño consignatario, pues que es la persona natural o jurídica cuyo nombre se encuentra manifestado en la mercancía y se adquiere por endoso del documento de transporte. ¿Cómo podría adquirirlo por endoso del documento de transporte? Digamos que, ¿usted cómo se llama? Narda. Narda, ella vende mochilas, carteras, ¿no? Y ella se encarga de importar, pues, textiles, ¿no? Sintéticos, con cobertura, ¿no? Plástica para sus mochilas. Y ella tiene en este momento un embargo de bastantes telas. Pero le ha ocurrido un robo, uno de los muchos que están ocurriendo en Lima, y ella se ha quedado sin efectivo y necesita pagar a sus trabajadores y a algunos proveedores. No tiene liquidez en el momento, pero ya había pagado por esas telas. ¿Qué le recomendarían hacer a Narda? Y ahora otro más, ¿no? ¿Usted cómo se llama? Alejandra, ¿no?
Alejandra tiene un pedido de mochilas para provincia, pero le faltan telas. Y conoce a Narda, es su amiga, y Narda le cuenta lo que le ha ocurrido. ¿Qué le recomendaría? Una venta sucesiva. Muy bien, ¿cierto? Una venta sucesiva. Y le va a endosar el documento de transporte, o sea, el de él, ¿no? Entonces ella le vende sucesivamente a Alejandra, ¿no es cierto? Ahora las telas son suyas y ella va a tener el dinero mismo, ¿no? Muy bien, entonces así opera, ¿no? Una venta sucesiva y él endosa el documento de transporte. ¿Ese tipo de entonces igual el que se maneja con los cheques, por ejemplo? Sí. ¿No necesita el sello? No, basta con tu firma y tu DNI. Es más, cuando las mercancías llegan, se le endosa el BL a la gente de aduana, ¿no? Para que se encargue de hacer pues todo el trámite aduanero, ¿no? Y luego se regresa al importador, ¿no? Todas sus mercancías. Bien, entonces ahora tenemos el proceso de importación para el consumo. Sí, yo te lo envío. Sí. Que no cambia el saldo. Bien, entonces acá tenemos al transportista, ¿no? O agente de carga internacional que va a transmitir, ¿no es cierto?, el manifiesto de carga según el tipo de despacho, ¿no?, a que también se acoja para verlo en los plazos más adelante. Tenemos la llegada de la nave, ¿no?, la descarga de la mercancía o la desestiva, ¿no?, el traslado de la mercancía cuando se desestiva. Y acá tenemos una fecha importante, ¿no?, que es la fecha del término de la descarga. Es una fecha muy importante. De ahí van a correr algunos plazos para contabilizar algunas regularizaciones o multas de corresponder. Luego se transmite, ¿no?, ese documento, y acá tenemos la numeración de la DAM. ¿Bien? La numeración de la DAM. Eso ya sería después de la llegada de la DAM, ¿no? La numeración de la DAM, pero también dependiendo del tipo de despacho aduanero. Tenemos la numeración de la DAM, el pago de los impuestos. Con el pago de los impuestos recién se va a numerar la DAM, ¿no? Acá tenemos la transmisión de los datos, la transmisión. Con el pago se numera y se asigna un canal de control, ¿verdad? Que puede ser verde, naranja o rojo. De ser verde, obtiene pues el levante de manera automática, ¿no? Basta con verse en el sistema que tiene el levante y el almacén dispone que se retiren pues las mercancías. Si es que es naranja, va a tocar ¿qué cosa? Presentación documentaria. Una revisión documentaria, ¿no? Ahora, si en la revisión documentaria se encontraran muchos indicios o muchas sospechas, muchas inconsistencias, ¿qué podría hacer el especialista de aduana? Pasa foro físico. Pasarlo a rojo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces pasa a rojo por derivación del naranja o porque le tocó rojo. Y en el canal, en el control, en el canal rojo, ¿cómo sería el control? Revisión física. ¿Solo físico? Documentaria. Y documentaria, ¿cierto? Físico y documentario. Bien, de estar todo ok, ¿qué pasa? Se da el levante, ¿bien? Se da el levante. Ahora, en ese interín pueden, buenas tardes, en ese interín pueden ocurrir diversas inconsistencias, diversas incidencias, ¿bien? Diversas incidencias. Como por ejemplo, ¿qué podría ocurrir? Que llegue más mercancía de la declarada. También. Que llegue mercancía faltante. También, a ver, José, a ver, cuéntenos, ¿qué ocurre en su labor? Sucede a veces que algún canal de luego de la mercancía retirada del depósito aduanero es una primaria del importador, se va a presentar la mercancía adicional.
¿Qué mercancía nacional? Allá. Adicional. La ley le faculta voluntariamente adicionando la mercancía que no se utiliza para todos los derechos siempre y cuando guarda Siempre que se trate de la misma mercancía, o puede ser una mercancía diferente. pero hay criterios especialistas hay una discusión en tradicional, no es Ya, miren, un buen punto y un buen ejemplo. ¿Qué tal si Alejandra importa 50.000 televisores de una marca X? ¿Bien? Y le llega de adicional 10.000 cigarrillos que están valorizados en 6 UITs de adicional. ¿Qué creen? Primer caso, miren, ella importa 10.000 televisores y le llegan 20 televisores más. Ya, 100 televisores más, de los mismos que ella pidió. ¿Qué tal? ¿Qué haría? ¿Qué opinan? ¿Qué haría Alejandra? Según lo que José ha comentado, ¿no? Importa 10.000 televisores y le llegan 100 más. Segundo supuesto, importa 100.000 televisores y le llegan 10.000 cajetillas de cigarrillos que valen más de 6 UITs. A ver, primer ejemplo. ¿Qué alternativas tendría Alejandra dentro de los plazos respectivos, no? Rectificar la DAN, pagar los impuestos que corresponden y nacionalizar o no. Ya, miren, es más, vamos a poner un poquito más complicado. A ella le toca Canal Verde. Canal Verde. Eso llega a su almacén. O sea, nadie lo advirtió. Llega a su almacén. Primer caso, le llegan 10.000 televisores más 100 televisores. ¿Qué hace? Pero es Canal Verde, nadie se ha dado cuenta, ¿no? Lo meto al mercado negro y ya está. Una de sus malas alternativas. Pero bien, Alejandra es una contribuyente honesta, ¿no? Entonces, ¿qué haría Alejandra? José, ¿qué le recomendarías? Sí, 100 televisores adicionales. rectifique su declaración, adicionando la serie de cantidades. Claro. ¿Y qué? Muy bien, ¿cierto? José es un buen agente, transparente, ¿no es cierto? Y Alejandra una buena contribuyente. Entonces, miren, si Alejandra no lo hiciera así, en su venta interna, si ella quisiera venderlo, y le llega una fiscalización, le van a decir 10% de impuestos de más, si es que ella no lo declarara. Y ella dice, pero me ha tocado verlos, ¿no? Entonces lo vendo, no se da cuenta. Pero en tributos internos, si es que la fiscalizaran, ¿no? Van a hacer un cruce y van a decir, pero acá hay 5 unidades más no declaradas. Entonces le puede caer una multa posterior, ¿no? Pero si ella lo hace en el momento y lo regulariza, no tiene ninguna multa. Simplemente paga lo que corresponde, los nacionaliza y... ¿Cuánto tiempo? 3 meses a partir de la fecha de la levantación. Muy bien. Segundo supuesto. Alejandra nacionaliza los 100.000 televisores en Canal Verde y le llegan 10.000 cigarrillos que superan los 6 UITs. ¿Qué le aconsejarías, José? ¿Cómo? Es una mercancía totalmente distinta al rubro, quizás, porque el rubro es venta de televisores, no tiene nada que ver con los cigarrillos. Es al otro extremo de una situación de necesitación. Eso. Que los consuma. ¿Qué le aconsejarías?
experiencia? Que reembarque la carga. ¿Ya? Cuando hablamos de cigarrillos, ¿qué tipo de mercancía es? ¿Qué dicen? Restringida. Y hay un detalle. Miren, vamos a cambiar de canal, ¿ya? No le ha tocado verde, para su mala suerte. Le ha tocado rojo. Llega el especialista, abre, ¿no?, el contenedor y encuentra los 10.000 cigarrillos que superan las 6 ITs. Y se da cuenta por la diferencia de peso. Salen tantos pesos desde el almacén, ¿no?, digamos, y había más, ¿no?, digamos, más peso. Bien, superan las 6 UITs. ¿Qué me dice? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero si ella como importador puede demostrar que solamente pidió un producto y le está llegando otro, no es error de ella, es error del proveedor o de repente del que le embarque, en este caso la gente de carga. Por lo tanto, puede esto a la aduana contestarle e indicarle, ¿no?, que no es su mercancía. Y en todo caso, comunicarse con el proveedor para que vean el tema. En ese caso, hacen comiso y reembarcan la mercancía. ¿Qué creen que diría la aduana frente a ese descubrimiento? Le inmovilizan, muy bien, primera acción, ¿cierto? Le inmovilizan. ¿Qué más? ¿Qué más hay? En los puertos siempre hay una policía, ¿no? Policía fiscal, que está ahí esperando por este tipo de situaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué va a presumir? ¿Qué creen que va a presumir la policía fiscal y el fiscal? Cuando ella les ponga, ¿no?, que ella no sabía, ¿no?, que ella se va a comunicar, que ella... Contrabando. No, contrabando porque los cigarrillos sí son bien, o sea, es una mercancía restringida, sí, pero permitida, ¿no? Si fuera droga ya sería totalmente distinto, ¿no? O pastillas de éxtasis, ese tipo de drogas sintéticas, ¿no? Ahí ya sería peor. El otro se queda en contrabando, ¿bien? Entonces, sí opera la mercancía encontrada en exceso, ¿no?, de más. Tiene dos formas de operar. Como José muy bien advierte en su experiencia, si es que es la misma mercancía o quizás no es televisor, pero es Blu-ray, ¿no? O sea, está vinculada al negocio. Entonces, depende mucho del criterio de quien esté despachando, aforando la carga en ese momento, ¿no? Pero imagínense que ocurriera el caso de los cigarrillos. Y quizá, ¿no?, un agente, pues, hasta le pueda proponer otras cosas, ¿no?, al especialista de aduanas. Esas cosas pueden ocurrir, pero siempre hay que evitarlas, ¿no? Siempre hay que evitarlas porque el comercio pues debe ser transparente, el comercio debe de ser fluido, ágil, por una buena conducta del especialista y por una buena conducta de los agentes. ¿Bien? Una pregunta, ¿en este caso hacemos el reembarque de la mercancía? ¿De qué? ¿De los cigarrillos? No. Se queda en Se quedan en la nada para el consumo. Mira, sería ya materia de un delito. Entonces tendría que ponerse a disposición, esa mercancía en sí tendría que ponerse a disposición de la policía fiscal. Pero como la policía fiscal no tiene un almacén como para guardar todo ese tipo de mercancías que sí se encuentran, ¿no? Los cigarrillos, por ejemplo, es algo bastante codiciado porque los cigarrillos tratan de, cuando se introducen de mala manera, se tratan de introducir de este modo. ¿Por qué? Se pagan muchos impuestos por los cigarrillos, bastantes impuestos. Entonces, contrabandearlos, ¿no?, entre comillas, contrabandearlos es muy rentable para quienes se dedican a ese tipo de cosas. Y a lo que me preguntabas, ¿no?, la policía fiscal debería custodiarlos, ¿bien? Dentro de un término que se llama cadena de custodia y lacrar, ¿no?, el bien a incautarse, ¿bien? Pero como no tiene el espacio, se lo encomienda ¿a quién? A los almacenes de aduanas, hasta que termine el proceso penal de contrabando, que ya sale de la esfera aduanera, ¿no?, sale de la esfera administrativa y se va a una esfera netamente penal.
porque es más, estamos hablando que supera 6 UIT, o sea, supera las 4 UIT, ¿no? Que es el tope para constituir un delito de contrabando. ¿Bien? Si en ese proceso ella no demostrara su inocencia, ¿no? Ella podría ser pues sancionada, ¿no? En este caso penada por el delito de contrabando. Ahora, cuando ella sea penada por el delito de contrabando, ¿qué pasa con esa mercancía? Pues el juzgado no el fiscal, ¿no? Porque ya terminó la etapa pues, de investigación y está en la etapa de enjuiciamiento, el juzgado dispondría la destrucción de esa mercancía, ¿no? Esa mercancía no se puede rematar, ¿no? En la web. Una remata, cigarro, ¿no? A mejor postor. Ya. Adjudicar al sector competente. ¿Quién? ¿No? ¿Qué haría? Donarlo a un hospital, un colegio. No se puede donar. Entonces, son mercancías como que no van con las buenas costumbres, el orden público, ese tipo de cosas. ¿Qué otro tipo de mercancía, por ejemplo, no se puede adjudicar, donar, rematar? ¿Usted cómo se llama? Breñas. ¿Qué otro tipo de mercancía crees que no se podría rematar, adjudicar? Muy bien, ¿cierto? Las bebidas alcohólicas. Imagínense, ¿no? Ya la ciudad rematando, ¿no? Whisky, vino, ¿no? Ron, gin, ¿no? Para Navidad, aprovecho, ¿no? Un lote entero. ¿Por qué no puede hacerse? Depende de las costumbres de cada sociedad, ¿no? En nuestra sociedad eso no está permitido. Como que la entidad pública fomentara, ¿no? El consumo de esas bebidas, que la población fume, tome, ¿no? Entonces eso no es coherente con el orden público que nosotros tenemos. Tampoco podría adjudicarse. ¿A quién le va a adjudicar? Para que celebren la Navidad, ¿no? En el Poder Judicial, en las demás instituciones. Tampoco, ¿no? Porque igual sería el mensaje de fomentar su consumo, ¿no? Sí, emborrachan, se fume, ¿no? No podría ser, ¿no? Entonces son mercancías que se... ¿Qué más se podría destruir? Obviamente la ropa, ¿no? Ya sea sintética, etc. Bueno, usualmente sintética, si es que la traemos, ¿no? Porque lo que se saca del Perú es pura. orgánica. De la buena. Con los animales. Bien, con los animales. Sí, miren, para eso les cuento 2 casos diferentes. O mejor pasamos al siguiente PPT. No les cuento 2 casos de una jirafita y de pollos. ¿Ya? De una jirafa y de pollos. Miren, cuando antes habían los circos que traían animales vivos, ellos pues los ingresaban, ¿no? Por un régimen especial y tenían que describir cada animal que ingresaba, ¿no? Digamos, 2 jirafas, 2 leones, un elefante. Antes, cuando habían circos con animales, ahora felizmente ya no, ¿no? Entonces este circo había ingresado 2 jirafas. Le fue tan bien que hizo un tour por todo el Perú, ¿no? Por varias provincias. Entonces no se quedó 6 meses. El plazo máximo creo que eran 12 meses para ese régimen especial, ¿no? Estamos hablando de otros regímenes, ahora han cambiado, ¿no? Según la ley. Pero tenía su propio régimen. Entonces les fue tan bien que solicitaron la ampliación. Se quedaron 1 año. Pero la jirafa estaba embarazada. Entonces, en el interín, la jirafa dio a luz y nació la jirafita. Entonces, la jirafita ya era peruana, ¿no? Había nacido acá, tenía sus meses de vida, ¿no? La jirafita estaba ahí toda bonita, pero llegó el momento de partir y regresar a otro país, ¿no? A seguir con el circo. Son itinerantes. Cuando salen, ellos pasaron por inadvertido a la jirafita. Todo lo que entra es lo que sale. ¿Cuántas jirafas ingresaron? 2. ¿Y cuántas iban a salir? 3, ¿no es cierto? ¿Qué creen? La jirafita no sale. ¿Y todos se iban a quedar por la jirafita? No, imagínense, ya tienen un embarque, ¿no? Todo contratado. ¿Qué hicieron? Abandonarla, ¿no? Cruelmente. Abandonaron a la jirafita, la dejaron de sus padres.
¿no? Se fue papá jirafa, mamá jirafa, y jirafita bebé se quedó en el cielo. Si le hubieran declarado que estaba preñada la jirafa, de repente se hubiera podido soltar o no. Quizá me imagino que sí, ¿no? Pero tal vez ellos no habían advertido o se les pasó, ¿no? Se les pasó, no hice todo. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos con la jirafa? Con la jirafita bebé. En el puerto, porque se van pues en barco, ¿no? ¿Qué hacen con la jirafita bebé? La incineran, la destruyen. Es la jirafa que está en el parque de leyendas. No podía salir. Entonces se quedó. Y hasta que se dispusiera qué se iba a hacer con la jirafa, pasaban los días y la jirafita estaba solita, ¿no? En el terminal, con frío, ¿no? Ella que es pues de la sabana africana, estaba ahí, ¿no? En un clima con mucha humedad, ¿no? Y era una jirafita bebé. Bueno, me cuentan, ¿no? Que los trabajadores le daban de comer, le iban a abrigar, ¿no? Generaba pues mucha ternura la jirafita. Bueno, ¿qué hicieron? Mientras los días pasaban, ¿no? Y coordinaban qué iban a hacer con la jirafita. ¿Qué es lo que le correspondía? De las alternativas que tenemos. ¿Qué le correspondía? Remontarla, de lo que hemos estado comentando. Vamos, ustedes lo han dicho hace un rato. Sí, pero en materia aduanera la palabra donación no existe. Tiene otro nombre especial. Adjudicar. Muy bien. Tú donas algo que es tuyo. No es de la aduana, ¿no? Sino que lo tiene en custodia y lo adjudica. ¿Bien? Entonces no se olviden, no existe la palabra donar. Se llama adjudicar. Entonces, ¿adjudicarla a quién? Al sector competente. ¿Y quién es el sector competente? ¿Quién sería en ese momento el sector competente? Pues un zoológico, ¿no es cierto? Donde le puedan dar todos los medios que una jirafita necesita. Y ahí ustedes la pueden visitar, ¿no? En el Parque de las Leyendas. Bien, entonces ese fue el destino de la jirafita. Adelante. Y finalmente tuvo un final feliz, ¿no? Ahora vamos a contar otra historia, la de los pollitos, ¿bien? Bien, los pollitos habían llegado en huevos, ¿bien? Huevos de una raza pues mejorada de pollo, ¿no? Con más peso, pollos más carnosos, ¿no? Bueno, esas cosas de las cuales se encarga pues la biotecnología, ¿no? Ya sea para los caballos, ¿no? Para que corran más, tengan un mejor performance, mejores músculos, los pollos pues, para que sean más gordos, ¿no? Crezcan en menos tiempo, todas ese tipo de alteraciones que le hacen pues a los animales y a la humanidad, ¿no? Algunas veces para bien o para mal, pero bueno, entonces eran unos huevos especiales que iban a sacar. ¿Alguien acá ha trabajado alguna vez en el negocio de pollos? En alguna avícola, ¿no? Un enamorado, una enamorada que haya sido zootecnista, biólogo, veterinario, y le haya comentado el negocio de los pollos. Bueno, yo tenía amigos de la academia y amigas que decidieron estudiar acá en San Marcos veterinario. Entonces ellos tuvieron esa oportunidad de estar en el negocio de la formación de pollos. Entonces ellos más o menos me contaban que Redondo, San Fernando, ¿no? Las avícolas bien grandes manejan toda una línea, ¿no? De pollos. La verdad es un mundo alucinante, así como los que crían el cuy para exportación o como mascota también es bastante interesante. Pero bueno, regresamos a los pollos. Entonces, los pollos en estas avícolas grandes tienen una línea de pollas que le llaman abuelas. A ellas nunca las van a sacrificar, nunca las van a comer. Ellas solo se dedican a mejorar, poner a los que van a dar huevo, ¿no? Para la producción del huevo, los mejores pollos. Entonces ellos continuamente están importando o madres abuelas, ¿no? Así les llaman, algo así, madres abuelas, que son las que mejoran la línea, pero cuando ya les sale muy caro, entonces los importan en huevos, para que crezcan acá y den una nueva, por decirlo así, camada, una nueva generación de pollitos que crezcan en menos días. ¿Cuál es el negocio del pollero? Que el pollo sea más gordo y crezca en menos días. Y en menos días, pues, va a ahorrar en alimentación, etcétera, ese tipo de cosas.
El tema es que en ese proceso de importar los huevos especiales, que eran creo como 1000 huevos, algo así, 1000 huevos especiales, ocurrió un problema. Entonces los pollitos venían bien acondicionados, ¿no? O sea, los huevos, para que nazcan ya en la avícola, no en el terminal, sino en la avícola. Ustedes saben que cada día cuenta pues, para un pollo, para que nazca, ¿no? No va a esperar, puede esperar el trámite aduanero para nacer, ¿no? No va a decir eso. Entonces ocurrió un problema con los permisos y no podían salir. Y se demoró tanto que los pollitos nacieron y no tenían comida. Y tenían frío y tenían como todos los pollitos. Y los pollitos estaban ahí pues fijos. Así tal cual, como los pajaritos. Y las trabajadoras iban y le daban abrigo y les daban comida a los pobres pollitos. Resulta que los pollitos ya no resistieron más, ¿no? Y iban muriendo, ¿no? Iban muriendo. Tampoco los podían estar alimentando, estaba prohibido, creo que lo hacían de manera oculta. Pero eran animales vivos y hay más mercancías. No podían contaminar todo el ambiente, ¿no? O sea, si van muriendo, los pollitos siguen todo un ciclo de vida, ¿no? ¿Qué tenían que hacer con los pollitos? Y seguía pasando el tiempo y no podía arreglarse el problema. Ya no tenía sentido, los pollitos habían muerto, ¿no? Algunos pollitos, algunos quedaban vivos. Pero igual, no podía yo nacionalizar solo los que vivieron y a los que murieron, ya fue como merma, ¿no? No, eran todos los pollitos, ¿no? Porque el documento que amparaba su nacionalización, su exportación, era para todos, pero no sabía. Entonces, más bien salió lo contrario, destruir la mercancía. ¿Bien? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, que ya les dije, ¿no? Teníamos que destruir a los pollitos, entre vivos y muertos. Por eso les conté que no es una historia tan bonita, ¿no? Pero es una forma de disposición de las mercancías. ¿Bien? Veamos qué operaciones usuales se hacen cuando se importan las mercancías. A ver, Alejandra, por favor, vea. Operaciones usuales durante el almacenamiento. El dueño o consignatario o su representante puede, con la autorización del almacén, someterlas a operaciones usuales y necesarias para su conservación o correcta declaración, tales como reconocimiento previo, pesaje, medición o cuenta, colocación de marcas o señales para la identificación de bultos, desdoblamiento, reagrupamiento, extracción de muestras para análisis o registro y reembalaje. Muy bien. A ver, Erika, cuéntenos alguna experiencia que ella ha tenido con el reconocimiento previo. Usualmente cuando los importadores hacen reconocimiento previo, no solicitan, no todos lo solicitan. Solicitan cuando viene menos peso, ¿Ya? o a veces pidieron a un courier que les traiga, por ejemplo, 3 bultos con tantos kilos y el courier se encarga de traerlos en parciales, entonces para ver en qué parcial llega qué mercadería, porque esa misma factura también hacemos un reconocimiento previo, o a veces para saber las marcas, los modelos, el país de origen que viene impreso en las mercancías para numerar, porque ese es uno de los requisitos para la numeración, ¿no? O desdoblamiento también, cuando a veces el importador una parte de la mercancía lo quiere destinar a reembarque o a otro régimen y el otro para nacionalizar. O cuando no tienen dinero para todo, desdoblan en el mismo almacén, se nacionalizan una parte y después ya cuando tengan, ¿no? Dinero suficiente Para nacionalizar la otra parte. Exacto. También para lo que es rotulados. Hay mercancías que necesitan que tengan buenas especificaciones, también se hace un reconocimiento y rotulado, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de mercancía, por ejemplo, se rotula? Calzado. Muy bien. Esa tiene la ley del etiquetado, ¿no? Del calzado. Ustedes se han fijado cuando van a comprar un zapato, que todos tienen, hay algunos que ya vienen desde su fabricación, ¿no? La información de la capellana, la suela, ¿no?
pero en la normativa peruana se exige cierta información. Cuando no viene de fabricación, entonces se le pone como una etiqueta, ¿no es cierto? Y eso le ponen a cada calzado. Seguro se han dado cuenta cuando compran el calzado, ¿no? Que tiene una etiqueta. En la planta usualmente, o en la parte de las zapatillas, en la parte de la lengua, ¿no? La lengüeta de las zapatillas. Muy bien. ¿Qué pasa, Erika, si es que viene, por ejemplo, un calzado y no ha sido etiquetado? Permiten etiquetarlo en el almacén. En el almacén, sí. ¿Y antes sabes si era así? Antes, Desde que tú trabajas ahí, así se opera. Sí. Muy bien. José, en tu experiencia, ¿siempre han permitido el etiquetado? No, a raíz de una modificación de la ley se permite ahora, ¿no? Poder etiquetar o rotular durante el país, pero antes de esta modificación se ponía a tapar. Muy bien. Miren, antes no se permitía, y la verdad era algo un tanto injusto, ¿no? Porque es una norma técnica que exige esa información. Bien. Digamos que toda la importación había estado bien, pero el proveedor se olvidó ponerle etiqueta. O sea, el etiquetado tenía que ser en el país de embarque. Llegaba el embarque, el importador había invertido su dinero en el flete, su dinero en el seguro, etc. Todo estaba correcto, solo que el proveedor se había olvidado de ponerle la etiqueta. ¿Y qué pasaba? Cuando iban al aforo y encontraban que no tenía la etiqueta, no podía subsanarlo y perdía todo, tenía que reembarcarlo o se destruía, ¿no es cierto? Si no no se destruía. Si lo reembarcaba, si decidía no reembarcarlo, ¿qué pasaba? La aduana pues comisaba esa mercancía, ¿no? Ahora miren, a raíz de una discusión en relación al tema y todo esto, salió una modificatoria, ¿no? Y ahora la operatividad es como lo que comenta Erika, se permite etiquetarla en el almacén. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, ¿no? Porque eso va acorde al principio de facilitación del comercio exterior, ¿no? Por supuesto, ¿cierto? Era una pérdida finalmente para un empresario peruano, ¿no? Que estaba invirtiendo su dinero en eso. Eso a una empresa le puede afectar de muchas formas. ¿No se pretende que de repente puedan poner etiquetas de otro país de origen? Ya. Lo que pasa es que la información es técnica. La información es sobre la capellana, la composición de las zapatillas, no sobre el origen. No, porque el origen hay que acreditarse con otro documento que se llama certificado de origen, ¿no? Y que tiene que estar firmado por una cámara de comercio, por ejemplo, ¿no? De un país. Ahora, si yo me acojo a un TLC, con mayor rigurosidad todavía, ¿cierto? Porque voy a acogerme a un TLC, voy a dejar de pagar impuestos para beneficiarme de ese acuerdo, tratado comercial, y tengo que demostrar diversos requisitos. ¿Bien? ¿Cuánto cuesta un reconocimiento previo? dependiendo del peso de la almacén, son porcentajes que cada almacén maneja. ¿Ya? Pero también cobra pues la cuadrilla, ¿no? Los operadores, si es necesario. En el aéreo no, solo ¿Por qué es carga sueldo? lo que es almacenes, si utilizamos la cuadrilla de Yuri, que en algunos almacenes son exagerados, $75 y te ponen 1 o 2 personas nada más para que te hagan el uso y nada, ¿no? Ni siquiera te ayudan a codificar, ¿no? Bien, y más o menos cuánto cuesta, por ejemplo, un contenedor de 40, un reconocimiento previo. $90 más o menos pagamos. Bien, entonces son todos los costos en los que tiene que incurrir pues el importador, ¿no? Porque finalmente él va a tener que sacarlo. Entonces, él tiene que saber bien, o el agente de aduanas en este caso, recomendarle cuándo es conveniente hacer un reconocimiento previo, ¿no? Y Erika ya más o menos nos había comentado. José, en tu experiencia, ¿cuándo hacen reconocimiento previo? ¿O cuándo aconsejan, ¿no?, a sus importadores hacer reconocimiento previo? Dependiendo de la naturaleza de la mercancía, cuando a veces el uso temporal reporta mercancía dañada,
También, como comenta ella, en el caso de mercancía etiquetada, cuando hay diferencia de pesos, también, ¿cierto? Dependiendo del empaque, porque a veces no siempre va a llegar el mismo peso de origen. Claro, porcentaje de tolerancia. Miren, ese porcentaje de tolerancia que comenta José es bastante interesante, no solamente para mercancía que viene dentro de un contenedor. Imaginemos ahora una mercancía granelera, maíz, trigo. ¿Alguna vez, Erika, has tenido la experiencia de un despacho con mercancía granelera? ¿Tú, José? Miren, primero llegan barcos especiales, barcos graneleros. Cuando llega un barco a granel, es más, DP World y APM Terminals tienen unas máquinas especiales para hacer este tipo de despacho y descargar el barco, ¿no?, que viene con sus granos. Tiene como unos cilindros gigantes, ¿no?, que de la aduana o de un punto alto puede apreciarse este tipo de cilindros. Y uno se da cuenta que han llegado estos barcos, ¿por qué? Porque hay mucho tránsito, demasiado tránsito, los camiones están esperando. Todos los camiones graneleros, ¿han visto alguna vez esos camiones bye-bye? Esos que manejan, pero a gran velocidad, se creen autos ticos, empiezan a manejar así, pero rapidísimo, ¿no? Y no, creo que no son conscientes del tamaño y del peso que tienen, ¿no? Y que si chocan a alguien, o sea, no tiene oportunidad de vida, creo, ¿no? Son tan inmensos. Entonces, bueno, cuando hay mucho tránsito en la avenida Guardia Chalaca, ¿no? Y para acceder pues a DP World, está lleno de camiones y hay filas y filas esperando. ¿Qué esperan estos pai-pai vacíos? Esperan que se descargue el barco, ¿no?, y empezar a llenarlos para luego retirar la carga y llevarla a los años. ¿Qué ocurre? Miren, cuando estos barcos graneleros vienen desde el país, por ejemplo Canadá, ¿no?, Holanda, que son países que venden bastante este tipo de productos, ¿no?, o de Estados Unidos, ¿no?, venden su maíz transgénico. Entonces, en el camino del barco, ¿no?, que dura muchos días, ¿qué puede ocurrir? Imagínense trasladar, ¿no?, maíz, que finalmente es un elemento orgánico. Ustedes dejan en su casa, en agua, un maíz. ¿Qué ocurre? Muy bien, se termina, ¿no es cierto? Ya. Ese maíz está en el mar. ¿Qué condiciones tiene? Humedad. ¿Qué más? Calor. Sol, verde. O sea, germinaría más rápido incluso, ¿no? Tiene todos los elementos para la germinación. Bien, entonces, ese es un riesgo para ese tipo de barco. ¿Qué más? ¿Han visto ustedes aves migratorias o no? Claro, existen o no las aves migratorias que vuelan y vuelan, cruzan océanos. Imagínense después de haber cruzado un océano encontrar un barco granelero. Es algo así como en esta película, esa ardillita que anhelaba, ¿no?, una nuez, creo. Entonces, después de haber volado tanto, ver un barco granelero, ¿qué sentirán esas aves? ¿Vuelan 2 aves, 100 aves? No, 10.000 de aves, ¿no? Ven el barco granelero y ¿qué harán? Alimentos, ¿no es cierto? El premio, ¿no? El dios de las aves existe, ¿no? Algo así. Al ataque. Bien, eso puede ocurrir. Y todo eso ocurre realmente cuando se trasladan los barcos graneleros. Bien. Entonces, cuando llega acá la mercancía, digamos, no sé, ¿cuántas toneladas traerán esos barcos graneleros? ¿Cuántas toneladas crees que carguen? ¿Cuántas toneladas crees que carguen? Ya, vamos a ponerle 30.000 toneladas, ¿no? Entonces él va a pagar los impuestos por 30.000 toneladas. Pero solo han llegado 10.000. 10.000 se las comieron las aves y 10.000 se convirtieron en plata. Y solo llegaron 10.000. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque de hecho eso es todo un negocio. O sea, ellos saben que existen esos riesgos. Ellos tienen que gestionar
gestionar sus riesgos. No van a ir a la pérdida, ¿no? Saben que hay aves migratorias, saben que hay todas estas condiciones, pero hay tecnología, ¿no? No voy a dejar que las plantas germinen, pues, algo tengo que encontrar para evitar esa germinación, ¿no? Etcétera. Adelante. Pero asumamos, ¿no?, inocentemente que eso ha sucedido. Y entonces él dice, pero tú declaraste 30.000. La dona dice, no es mi culpa que he negado solo 10.000. Págame por 30.000. Bien, miren. Cuando se trata de barcos granuleros hay un margen de tolerancia permitido en la diferencia de precio, justamente porque se tienen en cuenta todas esas condiciones. Pero el margen obviamente no va a ser pues 70%, ¿no? El margen es pequeño, no lo recuerdo ahora exactamente, pero digamos que es como un, creo que 8%, 10%, no más, tal vez sea 5%, no tengo el número exacto. ¿5%? 5% creo, ¿bien? 5%. Ahora miren, hace tiempo hubo un caso, ¿no?, porque hay muchísimas empresas graneleras que no son pequeñas, ¿no? Por ejemplo, son materia prima para el insumo de diversas cosas, ¿no? El trigo, por ejemplo. Bien. Una empresa reclamó, ¿no?, y dijo, no, ese margen no estoy de acuerdo, 5% es muy poco, ¿no? Y había perdido bastante. Entonces tenía que pagar los impuestos a lo más por 95%. No podía pagar por menos. Él quería pagar, creo que, del 100% de su mercancía solo por el 70%, algo así. ¿Bien? Porque había perdido la mercancía producto de la germinación de las plantas y que las aves se la habían comido. Entonces, cuando este caso llega al tribunal fiscal dice, el importador, ¿no?, al momento de contratar los servicios, ¿no?, debe tener en cuenta que debe de actuar de una manera diligente y prever todo este tipo de riesgos. Entonces, como lo hacen otras empresas cuando importan este tipo de carga a granel, ¿qué hacen? Pues evitan la germinación echándole ciertas sustancias a las plantas, ¿no?, haciendo un tratamiento especial antes de poner pues, las plantas con el maíz o los granos, ¿no?, en el barco. Pueden haber aves migratorias, está bien, pero hay unos aparatos que emiten un ruido que alejan a las aves, ¿no? Eso se llama control de aves, etc. Entonces el tribunal fiscal fue de la opinión de que eso estaba en el manejo, ¿no?, del importador y sus proveedores, y por tanto tenían que pagar el tributo por el 95%. ¿Sí? ¿Qué más puede haber en qué otras operaciones se puede hacer? Extracción de muestras para análisis o registro. ¿Será frecuente o no? ¿O depende? Depende de la carga, ¿cierto? Depende de la mercancía. ¿A qué mercancía ustedes le sacarían un BQ? Así se llama, ¿no? Una muestra con saco una muestra porque quiero que un BQ, un análisis, ¿no?, merciológico de la mercancía. Químicos, A ver. Veneno, productos químicos. Muy bien, ¿qué más? Telas, muy bien, telas. Por eso, cuando me fui a Villarrica, el café es utilizado solamente el grano, pero está descubierto que lo que cura el grano también es utilizable. Y se mandó una muestra de análisis y ahora se está exportando, porque ya no es energético, sino es para carnal, para la noche, para que vamos a ir. Entonces, ahí se toma extracción de muestras de análisis y es un producto totalmente nuevo de un nuevo estudio. ¿Y ese análisis dónde lo hicieron? En Villarrica, justamente los hijos de todos los productores no supieron de certificación, es otra aldea que ya vinieron a estudiar y ya son ahora expertos, ya han mandado al extranjero, ya han analizado, ya están exportando la primera tonelada a Irlanda, me parece que vamos a hacer. Y esto también es nuevo. Sí, es un estudio totalmente. Los japoneses. O sea, la cáscara del grano de café. Antes era solamente para lo que es el café, para que lo creciendo, botar. Y ahora está cubierto, mejor ser cubierto porque tiene totalmente elementos que son lo contrario a la actividad.
grano. Y ese es el concepto. De calma. Álcala de la El grano, la cacao. energía. Se puede decir. Sabe que es un tipo más. ¿Y tú lo has consumido? ¿Tienes? No. Sino que fui a visitar ¿cómo es contar España? Una misión comercial y me hicieron todo. Entonces, Pero sabe a verano. nunca lo has tenido No, yo consumí, no, cuando me fui a visitar a la aldea, me hicieron probarlo y es totalmente como si fuera. ¿Y en Villarrica sí lo venden? ¿O solo lo importan? Pero sabe a verano. Esa, yo imagino que ahí fue la expresión más de análisis, cuando es totalmente un estudio nuevo. ¿Ya? Cuando se mezcla de repente producción y no es. Ya, mira, lo que ella me ha comentado me va a llevar a precisar algo. Ustedes saben que la semana pasada, no, esta semana, porque todavía no ha terminado, esta semana se inauguró el laboratorio de la aduana. Ya no solamente de la aduana marítima, ¿no? Ustedes saben que antes el laboratorio estaba en la aduana marítima, pero ahora se ha creado un laboratorio bastante grande, que es un laboratorio piloto en toda la región. Es el mejor laboratorio de esta zona de la región. ¿Bien? Porque se crea el laboratorio bajo los lineamientos de la OMA, ¿bien? Bajo estándares internacionales. Entonces no solamente va a prestar servicio a nivel del Perú, sino también a nivel regional, por ejemplo, para algún pronunciamiento de la CAM, cuando se quiera dar una partida arancelaria a un nuevo producto, como ella menciona, ¿no? Digamos, miren, nosotros sabemos cuál es la partida del café, la partida arancelaria, ¿no? Es clara. Bueno, tenemos una idea de que es una partida, que tiene su partida en el arancel. Quizás no lo sabemos, ¿no? En este momento. Yo lo sé, ¿no? Pero sabemos que está en el arancel con una partida asignada. Pero ese nuevo producto que ella indica, tal vez requiera una nueva partida, ¿no? Aperturar, quizás una nueva partida. Claro, siempre dentro del régimen del café, ¿no? Pero con una nueva, una 99999 o 90000, ¿no? De esas, aperturar una nueva. Bien. En la importación se extraen muestras, por ejemplo, para tener la certeza de la composición de lo que se está importando, ¿no? Lo que ella explica sería para tener la certeza de una nueva partida para un producto pues, novedoso, ¿no? Que se va a empezar a exportar o importar, etc. Bien, ¿qué más? ¿A qué más le podemos sacar muestras? O BQ.